tiene que estar pasando, tiene que haber un evento, hay que producirla, hay que bailarla, hay que activarla. Antes i després de l'evento, la dansa no existe. Moviments, balls, gestualitats que es desenvolupaven en algun racó del món i que anaven passant de generació en generació de manera molt natural, no? I que anaven lligades sobretot amb la vida, no? Amb les preocupacions de la gent. La dansa és la expressió màxima de llibertat del cos al moure's. Per això ella es considerada la pionera de la danza moderna. Con la performance vamos a ver cómo el proceso cobra un protagonismo fundamental. La obra de arte en muchos casos deviene el propio proceso de producción y ese es el contenido de la obra. En la cápsula de hoy abordaremos una supuesta teoría de la danza o una fenomenología de la danza y para ello me gustaría compartir con vosotras algunos conceptos claves o ideas claves que sobrevuelan la propia práctica de la danza. Mi interés es encontrar aquellos elementos que vertebran el acto de bailar y que nos podrían ayudar a entender mejor qué supone una teoría de la danza o qué es la danza en su estado más natural. Voy a abordar estas ideas desde una perspectiva histórica y centrada en el contexto europeo. Para poder preguntarnos sobre una teoría de la danza, quizás primero tenemos que buscar aquellos temas que la danza ha usado más a lo largo de su historia y también precisamente deberíamos abordar qué relación hay entre la danza y el mismo concepto de historia. De hecho, no deberíamos ocultar que la danza está en lucha y en tensión con el concepto de historia. Tenemos que saber que la práctica de la danza nos acompaña desde tiempos muy remotos, ¿no? Desde que éramos sapiens y luego sapiens sapiens. Entonces, si entendemos que la danza es una práctica prehistórica y es una de las prácticas más antiguas que en realidad han sobrevivido hasta el día de hoy, ¿por qué nos es tan difícil hablar de una historia de la danza? Es muy difícil, por no decir imposible, construir un relato lineal sobre la danza en la prehistoria, ya que la linealidad de acontecimientos aparece después, con la escritura. Antes de la escritura solo podemos entender el tiempo desde su atemporalidad, entrando en el terreno de la espiral más que de la línea. Las prehistóricas nos han dejado algunas pistas sobre lo que fuera su práctica de la danza, tanto en las representaciones pictóricas, que las encontramos en las cuevas santuarios, como en los rastros objetuales que dejaron. Es precisamente en estas cuevas santuarios donde encontramos objetos ornamentales, pero también instrumentos musicales. Todos los objetos referentes a la práctica de la caza se encuentran en otro sitio, en los yacimientos. Diferentes son estas cuevas policromadas que tenían una función social y cultural, y es en ellas donde encontramos las referencias más claras a la práctica de la danza. Bien, la danza tiene su propia naturaleza, tiene su propia manera de habitar el mundo, ¿no? La danza per se tiende a desaparecer. La danza, digamos que busca la desaparición. Es un evento efímero. Como tal, a menudo la práctica de la danza va a entrar en el campo de la invisibilidad. Es decir, para visualizar la danza tiene que estar pasando. Tiene que haber un evento. Hay que producirla, hay que bailarla, hay que activarla. Antes y después del evento, la danza no existe. De hecho, es la misma práctica de la danza la que apunta a esta desaparición. Pensemos qué supone el bailar.
El bailar diríamos que es como una autodecapitación de los movimientos. Alguien baila y produce un movimiento. Ese movimiento tiene que morir para dar paso al siguiente. Ese también morirá para dar paso al siguiente. Y así sucesivamente hasta construir el baile. Digamos que la danza está acostumbrada a autosacrificarse para que pueda aparecer, para que pueda existir. Siguiendo esta teoría de la desaparición, veremos que la muerte de las cosas tiene mucho que ver con la danza. De hecho, las antiguas ya supieron de esta relación entre la práctica de la danza y las prácticas funerarias o ritos de la muerte, ¿no? Digamos que las antiguas algo entendieron en la relación altamente dinámica que propone la actividad de la danza frente a la gran inmovilidad que propone la experiencia de la muerte. Digamos que la muerte supone el fin de la danza, el fin de todo lo vivo, el fin del movimiento, y quizás solo bailando, quizás solo a través de la danza podemos evitar la muerte de nuestro propio cuerpo. De hecho, en diferentes contextos culturales y desde épocas muy remotas se ha asociado la práctica de la danza a los ritos de la muerte o los cultos funerarios. Y no es de extrañar que los grandes ritos funerarios estuvieron acompañadas de grandes danzas que por ahora son desconocidas. Otro aspecto importante que deberíamos incluir en esta lucha eterna entre la danza y la historia es que efectivamente la práctica de la danza no deja rastros a largo plazo. No es capaz de dejar huellas. La práctica de la danza desaparece sin dejar ningún rastro. No solo eso, sino que la experiencia del baile no se puede almacenar, no se puede retener. Es imposible que entre en el archivo. No podemos almacenar la danza. De hecho, la danza, para que sea danza, se nos tiene que escapar de las manos. Se tiene que escurrir de nuestros propios dedos. Entonces, si la danza desaparece, si la danza no deja rastros y es imposible de archivar, es natural que el olvido forme parte fundamental del acto de bailar. Nos hemos olvidado de nuestros propios movimientos. De hecho, si hablamos de una historia de la danza, tenemos que hablar de una historia de la repetición. Estamos condenadas a dar vueltas sobre nosotras mismas porque nos hemos olvidado de cómo fueron esas primeras danzas. Por todo ello defiendo que la danza es análoga a la historia. Primero porque resulta prácticamente imposible poder estudiar la danza tal y como fue producida en su tiempo y en su contexto, porque no quedan registros. Y segundo, porque el mismo origen de la danza está en una época prehistórica, en los inicios de lo que fuimos. Y esa época no estaba regida por una lógica temporal, sino más bien por una lógica atemporal, donde el principio y el fin no estaban claros. Es una lógica muy diferente a la que nos rige ahora, la lógica de la escritura, el tiempo literario. La danza aún conserva ese tiempo preliterario y por lo tanto choca directamente con el concepto de historicidad. Las manifestaciones artísticas del Paleolítico Superior normalmente se asocian a un pensamiento mágico-religioso y también simbólico. Estas primeras danzas eran auténticas prefiguraciones filosóficas y usaban los grandes relatos de la humanidad, sus grandes temas, como podía ser esta relación entre vida y muerte. Es como si a través de la danza la humanidad se preparara para el acto reflexivo. Si la danza o la música eran saberes heredados de la antigüedad, no es de extrañar que el sistema de cánticos y danzas fueran el eje vertebrador de toda una cultura, desde Portugal hasta Siberia. Así que quizás deberíamos mirar hacia atrás, hacia esos tiempos inmemoriales, para intentar localizar cuál fue la primera danza de la humanidad.
Contextualizo muy rápidamente, el Homo sapiens aparece en el continente africano hace más de 150.000 años y convive con otras especies, los últimos Homo erectus y las conocidas neandertales. En Europa convivirán durante mucho tiempo neandertales y Homo sapiens. Ahí ya hay un intercambio cultural y la danza formaba parte de ese intercambio cultural. No sabemos cómo era, pero podemos fijarnos en los primeros rastros simbólicos que deja el Homo sapiens por todo el mundo. El primer objeto que produce el Homo sapiens, desde una perspectiva simbólica, es el ornamento. Collares, amuletos, brazaletes, pinturas corporales. Todo ello pretendía complejizar las formas del cuerpo. El ornamento también celebra todo lo vivo, porque se vertebra a través del cuerpo. El ornamento, cuando lo llevo encima y ando, suena. El ornamento sirve para dar valor al cuerpo que se mueve. Ornamento mi cuerpo para producir una situación más compleja con el mundo. Yo defiendo que el primer acto simbólico de la humanidad fue el collar y el tatuaje, y eso nos llevó al acto reflexivo. La danza había aparecido mucho antes de producir los ornamentos. Pero ¿qué tiene que ver la práctica ornamental con la práctica de la danza? Efectivamente, la danza apareció mucho antes que el ornamento como objeto. El ornamento como objeto es una deriva de lo que fueron esas primeras danzas y esos primeros cantares. Las primeras especies empezaron a adornar su musculatura y su voz con gestos y sonidos que no eran estrictamente necesarios para dar la posibilidad que apareciera el lenguaje. Siglos más tarde, el Homo sapiens entenderá esa relación ornamental con su propio cuerpo y empezará a producir objetos, para ahora no solo complejizar el cuerpo, sino complejizar la relación del cuerpo con el mundo. Y esa es una buena base para la danza. Las danzas prehistóricas son una estilización o una sofisticación del lenguaje. En tanto que seres sociales, la relación entre nosotras, entre las humanas, ha estado en el centro de la creación del lenguaje. Podemos presumir que estas danzas antiguas aparecen junto a la creación del lenguaje hablado. Estamos hablando de milenios y milenios de gestos absurdos para intentar construir un puente comunicativo entre nosotras, entre los cuerpos. El carácter de estas danzas es simbólico, un movimiento abstracto que ya no forma parte del lenguaje común, sino que ya se asocia a otro sistema, entrando quizás en el campo del ritual. La práctica de la danza ha podido dejar ciertos rastros en las manifestaciones artísticas de la prehistoria. En Gonnersdorf, Alemania, encontramos diferentes representaciones de mujeres que se han interpretado como representaciones en realidad de danzas. Vemos en esta plaqueta grabada dos figuras femeninas de perfil. Podemos ver también en este esquema cómo fueron las representaciones de mujer en esa zona durante diferentes etapas de la prehistoria. Vemos la voluntad en la fase final de representar el movimiento a través de estas líneas superpuestas, incluyendo más de una figura femenina en la representación. Ya en una época más avanzada encontramos esta última plaqueta, que es una representación ahora sí de 5 mujeres con unos vestidos que aparecen rasgados, por lo que podemos decir que había una indumentaria especial para estas danzas. Vemos la mujer que está en medio, que es más pequeña. En realidad es una voluntad o un intento para representar la perspectiva, es decir, tenemos 4 figuras al frente y una que se encuentra al fondo del espacio de representación. Fácilmente podemos empezar a pensar en ese círculo o movimiento en comunidad de forma circular. Otro rastro que dejó la práctica de la danza y que nos llega hasta hoy es a través de este objeto que se ha interpretado como un auténtico calendario lunar del Paleolítico y por lo tanto responde a una necesidad de controlar la fertilidad y la natalidad.
Este calendario nos interesa en particular porque en su reverso hay esculpida una figura humana que se presume que está bailando con sus brazos alzados y al lado y sus piernas abiertas. En otros tipos de calendario vemos también ya unas primeras aproximaciones a la figura laberíntica, un protolaberinto, y que precisamente estas lunas en detalle se parecen mucho a esos ornamentos que nos pusimos, ¿no?, durante nuestro primer periodo como humanas. En diferentes yacimientos arqueológicos de Alemania y Francia se encuentran este tipo de figuras bestializadas a medio camino entre lo animal y lo humano y que se han interpretado como chamanes o brujos. En esta representación, que se encuentra en el sur de Francia, vemos a uno de estos brujos adoptando una postura que es extraña, que no es ni animal ni humana y que se interpreta como una danza. De hecho, se asocia la práctica de la danza a ciertos rituales de la fertilidad, ya que esta figura tiene el miembro erecto, como otras que se han encontrado también representando al mismo tipo de chamán bestializado. Podemos asociar la danza prehistórica a la geometría del círculo y sus derivados. El universo del círculo y de la espiral lo podemos encontrar de forma muy clara ya en una época más avanzada, en el Neolítico. Semióticamente, el Neolítico es la época de los espirales y los meandros. Hay una clara obsesión por la filosofía de la espiral. También en la producción de arquitectura para la danza. Esta arquitectura es el menhir, un bloque vertical de piedra en espacios exteriores, diáfanos. El menhir era un referente espacial que propone una especie de circularidad a su alrededor. En una etapa ya más avanzada del megalitismo existe una complejidad en la articulación de diferentes menhirs que juntos conformarán el laberinto. El mejor testimonio que nos queda, aunque también de época un poco posterior, es de Stonehenge, donde se produce un espacio para recorrerlo, ¿no?, para bailar en él. En esta fase ya hemos dominado al mundo, ya lo hemos domesticado, ya empezamos con una alta actividad productora. El laberinto es la estilización simbólica del espacio de representación para la danza, que en épocas más remotas fue también circular. Si hablamos entonces de danza ornamental, es necesario hablar del lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje propio de la danza? Desde luego no es el lenguaje verbal. ¿Cómo funcionan los mecanismos de comunicación de la danza? La danza es borrosa y es ilegible. El propósito de la danza nunca está claro del todo. Como diría mi mama drag Roberto Fratini, la danza no habla, la danza calla. La danza nunca va a enseñar exactamente cuál es su propósito. De hecho, la danza debería mantenerse en el terreno de la oscuridad. Y es precisamente este carácter críptico, opaco, el que ha llevado históricamente la danza a los márgenes, a la periferia. Nunca ha sido interesante traer la práctica de la danza en el centro de la vida social. ¿Por qué? Porque una danza que no sabemos qué es exactamente lo que quiere decir es una herramienta muy peligrosa. Esto las grandes élites a lo largo de la historia lo han sabido, la institución religiosa, la institución monárquica, el mismo Estado. Saben que poner un cuerpo haciendo gestos que no sabemos exactamente qué es lo que están produciendo es una actividad peligrosa. Tenemos diferentes ejemplos a lo largo de la historia de cómo el poder ha usado las herramientas de la danza tanto para calmar revoluciones como para controlar diferentes cuerpos sociales. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ahora avanzamos un poco más en el tiempo, nos vamos a la Edad Media y nos iremos al carnaval medieval. Imaginemos el carnaval medieval como esa fiesta
para las clases populares que ocurría en las mismas ciudades medievales y donde el permiso era que se podía hacer todo, absolutamente todo. Era un día de desgaste de energía, de fuga, de un cuerpo incontrolado y en masa. Todo eso se sabía por parte de los poderes y es más, era orquestado por parte de los poderes. Era una experiencia revolucionaria, financiada y orquestada por la Iglesia y por el rey. No es de extrañar tampoco que la institución eclesiástica nunca haya incluido las danzas dentro de sus ritos. La Iglesia sabe que la danza es peligrosa. La aristocracia, por su parte, y los grandes poderes políticos también lo saben, y en cualquier caso, ellas hicieron una operación a la inversa. Ellos tomaron lo que fue las enseñanzas de la danza para legitimarse como grupo social. Pensemos en la Edad Moderna, en unas clases sociales tremendamente violentas, unas élites que trabajaban directamente con la guerra y con la violación de derechos. Esas clases sociales y de élite del siglo XV usaron las herramientas de la danza para legitimar su poder y para tapar la tremenda violencia con las que se accedía al poder. Al contrario que el carnaval medieval, allí no había fuga de energía, ahí no había descontrol, todo lo contrario, había un hipercontrol de las formas, esas formas que devendrían en grandes figuras. Hoy esas figuras aristocráticas nos llegan gracias al ballet, mientras que la experiencia del carnaval medieval estaría muy asociado a la fiesta o a la rave party. Si nos imaginamos la historia como una especie de espiral, pronto llegaremos a la imagen del laberinto. El laberinto es muy misterioso, tan misterioso como el cuerpo. Y el laberinto en su estructura propone una temporalidad repetitiva y variable. Ese es el mismo tiempo que habita la danza, un tiempo que no es lineal, donde las lógicas no coinciden en el antes y en el después. Estas lógicas dominaron a las antiguas especies y gracias a la danza nos llega hoy una atemporalidad abstracta y que huye de sí misma. El laberinto es una espacialidad imposible, como la danza, que está condenada a repetirse y a dar vueltas sobre sí misma. Aquí abajo os dejo una lista con links y referencias bibliográficas por si alguien quiere profundizar más en todos estos temas.